En el verso 8, Jesús aclara lo que yo estaba diciendo hace un momento. Porque dice, pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestro. Le está hablando a sus discípulos y a las personas que no pretendan, no busquen eso. Porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro, Él. Entonces como que dice, nos está como quien dice ubicando. No cometamos el error de llamarlos maestros. En esta parte le está hablando a la gente, a los discípulos. Miren, ¿saben por qué los fariseos son así? Porque ustedes también colaboran dándole a ellos lo que no les tienen que dar. Entonces, en otras palabras, nos está diciendo a nosotros que tampoco seamos colaboradores de darle a las personas lo que ellos buscan. Se los cuento porque, miren, yo he tenido pastores que de cierta manera a veces se han acercado y porque he ido a predicar sobre esto de darles ofrendas altas a los pastores. Porque he escuchado pastores, miren, nos metimos en deuda o no junté o ciertas cosas ahí que a veces hablan ellos. Les cuesta dar esa ofrenda porque es muy alta. El pastor que llegó dijo, bueno, yo quiero tanto, una cantidad grande, ¿no? Pero yo le digo a ellos, bueno, si a ustedes les cuesta, ¿por qué los invitan? Es que si no, no viene la gente y a ellos lo siguen. Ellos saben y aún así colaboran. Entonces necesitamos entender esto, que no solo es culpable que no busca, sino es culpable aquel también que lo da. Entonces, a veces, de veras, para darle la honra y la gloria a Dios, no necesitamos de hermanos o grupos que jalen gente, porque solo van a llegar gente de ese día. Y eso como que nos alegra a nosotros, pero a Dios no. Tenemos que entender que nosotros podemos darle un culto con el grupo ahí local, con los pastores, los siervos de ahí mismo. Y ellos, si van con la humildad necesaria, tampoco hinchados como nosotros, a Dios le agrada. Lo que tenemos que entender es que lo que le agrada a Dios, digamos, cuando hacemos una fiesta, una actividad, tenemos que hacerlo agradando a Dios, no a las personas, no a nosotros, no a nadie. El objetivo ahí es agradar a Dios y hacer las cosas como a Dios le agrada. En el verso 6 sigue el Señor corrigiendo y dice, en esta parte, que no llamemos a nadie Padre en la tierra, porque un solo Padre tenemos. Pero creo que antes de aclarar esto, está hablando acá en sentido espiritual, no en sentido físico. Porque honra a tu padre y a tu madre, está hablando de padre físico, madre física, que es la forma en que llegamos a ser humanos. Pero en este caso está hablando en sentido espiritual, porque es cierto, un solo creador, un solo Padre tenemos, es Dios Padre. Hablo de esto porque Él nos está ubicando para que entendamos que de cierta manera nosotros no sigamos colaborando, en este caso discípulos y las personas, nosotros hoy en día como iglesia colaborando con otros siervos. Yo me acuerdo cuando hubo un tiempo que nosotros realizamos siempre unas actividades y bendigo a Dios porque siempre orábamos a quien invitábamos a predicar y a quien invitábamos en grupo. Gracias a Dios, nunca se buscó un grupo y nunca se buscó un predicador que trajera gente, como ellos decían, o que sean admirados o que sean vistos como unos grandes. No, siempre buscamos, le orábamos a Dios y decíamos quién podía llegar para que el objetivo era de agradar a Dios. Créanme, esto lo he practicado, lo he visto y por ello tal vez lo hablo de una manera fácil porque lo he hecho. Entonces, comento todo ello para que nosotros vayamos entendiendo, todos entendamos lo que en esta parte nos está enseñando la Biblia que debemos hacer. Verso 10. En esta parte él está enfatizando claramente que no busquemos ser llamados guías de otros. Porque el único guía es Cristo, Él es el único. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre. Entonces, miren, nuestra prédica, nuestra enseñanza no debe ir dirigida a que yo les voy a enseñar la verdad a ustedes. No. Voy a enseñar la verdad porque la verdad es Cristo, no yo. Ni voy a pretender llevarlos a una verdad que yo no entiendo. Entonces, nosotros somos como los discípulos o como los siervos. Todos hablamos que deben ir a Cristo. A Cristo, digamos. No es irresponsabilidad
decirle a un hermano, mira hermano, digamos que como me pasa a mí, mira hermano, necesito que ore. Muy bien, voy a orar. Ustedes también deben orar. Máxime ustedes, porque ustedes son los que más necesitan. Recuerden, los ciegos pedían sanidad, los cojos pedían, entonces ellos son, yo voy a hacer mi parte, porque la Biblia dice que debemos orar uno por los otros, pero los mayores responsables son ustedes. Yo no les dejo ahí. Entonces, porque hay personas que piensan que los ministros son los más responsables, y no es así. Es quien necesite la oración o el por qué acercarse a Dios, es el más importante que él lo haga, aunque alguien no lo apoye. Pero si él busca apoyo, hay que dárselo. Eso es importante entenderlo. Verso 12. Acá nos dice, porque el que se engrandece será mío. Estos siervos, ministros de alabanza, como ustedes quieran hablarlo, todo aquel siervo que se engrandece, dice la palabra de Dios, que será humillado, y el que se humilla será engrandecido, no por él, sino por Dios. Quiero dar a entender eso. Es por ello que un día me acuerdo, muchos hermanos me decían, hermano, fíjese que ya cayó tal pastor, ya cayó acá el predicador, ya pasó esto, se deshizo tal ministerio de alabanza, ya no pudieron los hermanos. Escrito está, les decía, todo aquel que se engrandece será humillado. Ah, sí, hermano, ¿será que por eso no será el diablo? No, todo aquel que se engrandece será humillado, y todo aquel que se humilla será engrandecido. Y se los cuento. En algunas oportunidades yo voy subiendo al altar a predicar, y miren, el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Así. Yo no tengo que venir a decir yo ato, ni tengo que venir a decir yo ordeno, no tengo que venir a decir yo declaro, nada, o yo profetizo, nada. El Espíritu Santo, dice Pedro aún estaba predicando, hablando, cuando el Espíritu Santo, y eso lo he visto, iglesia. Yo ni siquiera he subido, voy para el altar y ya el Espíritu Santo se está derramando. Entonces, no, el Espíritu Santo no viene porque yo le digo, ahora ven Espíritu Santo, y toca. No hace eso. Él viene porque Él quiere venir. Él es el que engrandece. Pero porque Él se está haciendo grande, no soy yo, es Él. Y me está haciendo parte de su grandeza. No busco una grandeza. Entonces necesitamos ver esas partes. Porque créanme, bendigo a Dios, porque en muchos lugares donde estaban, los hermanos dicen, fíjese hermano que yo ayer lo soñé a usted predicando acá. Fíjese hermano, ya ellos ya sabían que yo iba a llegar allá. Y yo ya sabía, porque el Señor me decía, prepárate, te vas a ir a predicar a San Marcos, te vas a ir a predicar así. Entonces, necesitamos comprender que el agradecimiento no es que yo sea un gran siervo, sino es el engrandecimiento de Dios, el cual Él me hace partícipe de su grandeza, pero no soy yo el grande es Él. Entonces necesitamos comprender todo ello y entender que a esto nos está llamando el Señor cuando leemos esta parte de la porción bíblica. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que recorren tierra y mar para ganar un adepto, y cuando lo han logrado hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen, quien hace una promesa jurando por el templo no se compromete a nada, pero si jura por el oro del templo, entonces sí queda comprometido. Tontos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo por cuya causa el oro queda consagrado? También dicen ustedes, quien hace una promesa jurando por el altar no se compromete a nada,
Pero si jura por la ofrenda que está sobre el altar, entonces sí queda comprometido. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar por cuya causa la ofrenda queda consagrada? El que jura por el altar no está jurando solamente por el altar, sino también por todo lo que hay encima. Y el que jura por el templo no está jurando solamente por el templo, sino también por Dios que vive allí. Y el que jura por el cielo está jurando por el trono de Dios y a la vez por Dios que se sienta en él. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ustedes, guías ciegos, cuelan el mosquito pero se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia. Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso, y así quedará limpio también por fuera. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas. Ya con esto ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer pues lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas, y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada, desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. En el verso 13, el Señor Jesús cambia su relato, cambia podríamos decir como que su narración. Mateo se da cuenta que él empieza como que a declarar lo que va a pasar con los fariseos o lo que ellos están haciendo para la práctica de la hipocresía que de cierta manera ellos desempeñaban, porque estaban realmente mal usando la enseñanza que ellos tenían. Como que dice, ellos enseñaban la verdad pero no la practicaban. Entonces eso es la hipocresía, digamos, decirle a alguien que haga algo que yo no hago, eso es hipocresía. Entonces empezamos en el verso 13, donde nos da a entender que los fariseos, maestros de la ley, dice que cierran la puerta del reino de los cielos para que otros no entren, y ni ellos mismos entran ni dejan entrar a otros. Esto tiene que ver con la enseñanza de la verdad. Digámoslo, cuando nosotros distorsionamos la verdad, digamos, no enseñamos lo que la Biblia dice, sino malinterpretamos y enseñamos otra cosa. O miren, una cosa es que nosotros malinterpretemos por ignorancia, que nosotros malinterpretemos porque no tenemos amplio conocimiento. Entiendo eso. Eso posiblemente no es tan malo como tener la interpretación real y mal usar la interpretación. Entonces, cuando ya tenemos la interpretación, entendemos y enseñamos, pero no lo hacemos, también es hipocresía.
Entonces en esta parte vamos a empezar a ver la hipocresía que el Señor empieza a señalar y empieza a agregar ay. Ese ay es como una forma ya de condenación por cuanto están mal usando la verdad. Entonces una de las cosas en la verdad es malinterpretar, por ejemplo, como muchos hoy en día utilizan esa palabra que dice la oración tiene poder. Pero la dejan ahí nada más, digamos. Hay personas que vienen e interpretan la oración tiene poder para yo pelear con Satanás. La oración tiene poder para reprender demonios. La oración tiene poder yo para limpiar los aires. La oración tiene poder para en ese momento yo tomar la autoridad. Y no, ahí se está mal usando la oración. Lo primero que tenemos que entender es que la oración es como un teléfono, es una línea que me comunica con Dios. Yo puedo hablar con Dios y Él puede hablar conmigo. En mi espíritu. Él habla. Hay cosas que mi espíritu percibe de Dios. Entonces tengo que entender que es como que yo dijera, el celular sirve para tirárselo a alguien en la cara. El celular sirve para apoyar a alguien. El celular sirve para que alguien coma. El celular sirve para... No. Necesitamos entender que realmente usar la oración como poder no es adecuado, sino la oración es la forma de comunicarme con Dios. Eso es la verdadera interpretación de la oración. Entonces, hablo todo esto porque cuando nosotros malinterpretamos, ponemos tropiezo, digamos, somos de tropiezo en la verdad, somos de tropiezo en aquellos que quieren entrar, por lo cual nosotros sabiendo esto, seguimos mal usando esto y no dejamos que otros entren porque nosotros estamos hablando cosas que no son, no entramos por lo que estamos hablando y de cierta manera somos de tropiezo para aquellos que quieren entrar. Entonces necesitamos entender, es por ello que estas enseñanzas están llegando a este punto, estamos leyendo la Biblia, porque estamos sacando lo que la Biblia me enseña, digamos, la Biblia acá me está enseñando a mí a que yo entre, a que yo no impida que otros entren, que no sea de tropiezo. Me está hablando a mí. Le está hablando a todo aquel que quiera entender, no ser tropiezo, como lo eran los fariseos, para que no haya ese ay sobre mí, ¿verdad? Porque si yo no interpreto esto para mí, sino lo interpreto para otros, y yo soy de tropiezo, ese ay también tiene que ver conmigo. Entonces necesitamos ver todo ello y sucesivamente vamos a ir viendo cada verso que el Señor habla y rígidamente menciona maestros de la ley hipócritas. Eso sí lo deja bien claro el Señor por la mala práctica de lo que lo están haciendo a la palabra. En el verso 15 nos da a entender el Señor que una de las actitudes que tenían los fariseos, maestros de la ley, también en la práctica de la hipocresía, era que ellos buscaban discípulos a los cuales ellos les enseñaba la práctica de la hipocresía, el mal uso de la interpretación, el no hacer lo que ellos tenían que hacer, sino que solo enseñar, y por ello lo hacían 2 veces merecedor del infierno. Como quien dice, lo llevaban a un punto donde él conocía la verdad, pero le aclaraban sus malas intenciones, la falta de práctica. Y por eso mismo estas personas se exponían de cierta manera a merecerse 2 veces el infierno, porque realmente no utilizaban esta verdad para salvarse del infierno, sino lo utilizaban para ser merecedores del infierno por la mala práctica que hacían con la palabra, la cátedra o la verdad que Dios le había dado a Moisés. En el verso 17 el Señor los trata tontos y ciegos. ¿Por qué? Porque dice, han hecho que sea más importante el oro que el templo, como quien dice la riqueza, y que de cierta manera causan que quede consagrado, digamos, para ellos podríamos decir que lo más sagrado del templo era el oro, pero no lo hacían porque fuese el oro, sino lo hacían porque de cierta manera había riqueza, interés, había cierta ganancia que se podían repartir porque había oro.
Y los beneficiados en ese caso del oro eran ellos, porque ellos estaban en los templos del Señor. Entonces, Él les dice tontos y ciegos, porque no están viendo que la verdad, la justicia, bueno, vamos a ir viendo más abajo, pero no estaban viendo lo que realmente representa lo que Dios quiere que represente en su templo, lo importante de su templo, sino que estaban viendo lo importante para ellos. En el verso 16 nos da a entender el Señor Jesús a través de la práctica de la hipocresía de los fariseos, era que ellos hacían que las personas tomaran un juramento o se comprometieran con un Dios basados en el oro, no en el templo, no en otras cosas, sino basados en el oro. En otras palabras, a ellos les interesaba más que ellos llevaran oro, que significaba de cierta manera riqueza. Habían puesto sus ojos más, podríamos decir, en la ofrenda que de cierta manera en el templo. Entonces, tenemos que entender que el templo era lo más importante que la ofrenda. Entonces, esto ellos habían llevado a esta práctica y hoy en día eso se ve. Hay personas que buscando, digamos, ministerios, iglesias, buscando más la ofrenda que en sí la alabanza, la adoración, lo que es de Dios. Digamos, tenemos que lograr entender que la ofrenda, es cierto, es útil, es necesaria, pero no es el verdadero sustento o la columna de lo que nosotros realizamos en las cosas de Dios. Es cierto, podría faltar ofrenda, podríamos decir que por la ofrenda no hay buenas sillas en una iglesia. Bueno, está bien, no hay ofrenda, pero digamos, si hubiese ofrenda y no se usa para lo que realmente sirve, también es un mal uso. Entonces, los fariseos estaban más dando las enseñanzas a que la gente se comprometiera más y jurara más por llevar oro que por llevar ofrenda de otra naturaleza al Señor, como el perdón de pecados o otras cosas.